Atención con esto, un audio que fue difundido a través de WhatsApp ha generado una alarma en la población al anunciar un supuesto terremoto destructivo, un hecho que ha sido absolutamente desmentido por la Oficina Nacional de Emergencias, que a su vez presentó una denuncia a la Policía de Investigaciones contra quienes resultan responsables por este falso mensaje. Vamos a hablar sobre este tema y saber qué recomendaciones seguir frente a este tipo de mensajes. Estamos junto a Víctor Orellana, subdirector nacional de la ONEMI. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Víctor, y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Quiero partir hablando de la difusión del mensaje, después vamos al fondo, que es lo que se trata de difundir ahí, a ver si es que tiene algún respaldo técnico, que sabemos que no es así, ¿ya? Pero partamos por la difusión. ¿Por qué ustedes como ONEMI han decidido interponer esta denuncia e investigar quién está detrás de este mensaje que dice que vendría un mega terremoto? Sí, bueno, efectivamente es primera vez que como ONEMI presentamos esta denuncia, pero si uno empieza como a registrar un poco la historia más o menos reciente, incluso el 2014 hubo un caso en Antofagasta de un WhatsApp que estuvo dando vueltas que también generaba un mensaje bastante aterrador con relación al terremoto de Iquique que hubo por ahí por el principio de abril. Si uno también va un poco más atrás, el 2005, hubo en Concepción una alerta falsa de tsunami. ¿Se acuerda que movilizó a varios cientos de personas y que incluso una persona falleció? Ahora, son instancias que efectivamente ocurren y con el desarrollo de las redes sociales van lamentablemente siendo cada vez más frecuentes. Entonces, efectivamente hay un punto en que vemos como servicio, ¿cierto? Y como gobierno que esto empieza a generar un efecto en la población que es negativo, ¿no? Que genera mucha preocupación, en algunos casos miedo, y que de alguna forma va en contra de lo que son las recomendaciones desde el punto de vista de reconociendo que estamos en un país sísmico donde efectivamente la sismicidad es parte de nuestra cultura, de nuestro paisaje. Hay que estar siempre preparado y de alguna forma ir siendo parte de un sistema en que cada persona tiene un rol y por lo mismo entendemos que estos mensajes de alarma van en contra de esa política, van en contra de ese trabajo y de ese desarrollo que hemos tenido hasta ahora en el país en conjunto con la comunidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo, digamos, que esto pueda dar con el paradero de los autores, que haya algún tipo de sanción para evitar que se produzcan mensajes como esto en el futuro? Porque aquí da la sensación de que el fenómeno está bien instalado. Estamos en la era de la posverdad, lamentablemente, las redes sociales facilitan este tipo de difusión, pero uno se pregunta qué pasa en el sentido más serio, digamos, de la educación de todas las personas que todavía pueden llegar a darle algo de crédito a un mensaje que sabemos es absolutamente inverosímil, porque sabemos, y se ha dicho hasta el cansancio, que los terremotos no se pueden predecir. ¿Qué pasa con ese fenómeno profundo, entonces, que es como un desafío mayor? De todas maneras, bueno, en primer lugar, dejar claro de que podemos estar frente a un potencial delito. O sea, la ley, el Código Penal establece que en estos casos, en el fondo, cuando hay un mensaje que genera calamidad pública y que de alguna forma lo hace desde un supuesto organismo oficial, es un delito que está tipificado y que tiene penas de presidio. Entonces, de alguna forma, nosotros como organismo público tenemos la obligación de denunciar. Eso en una primera línea. Ahora, efectivamente, hay una conexión que tiene que ver o sea, nosotros obviamente podemos entender que eso es falso, que no tiene ningún sustento científico, pero hay muchas personas que sí creen y esas personas obviamente hay que darle señales de que efectivamente hay un sistema formal oficial que se ha ido construyendo, que se ha ido desarrollando y que es el que está obligado a informar cuando se deba, con información científica, con fondo base en hechos reales, de tal manera de ir generando esta condición de seguridad en la población. Entonces, por un lado, estamos frente a un potencial delito que la Fiscalía va a investigar, estamos en el fondo en una situación en que efectivamente hay personas que le creen estos mensajes y nuestra obligación obviamente es fortalecer nuestro sistema de preparación a todo nivel, pero también denunciar, en este caso lo estamos haciendo. Ya voy a preguntar por la cosa más técnica, porque me parece que ahí está el desafío de fondo, pero quiero cerrar este tema de la difusión. Esta es primera vez, me señalabas, que se interpone este tipo de denuncia. Yo no sé si esto se va a seguir haciendo de aquí en adelante con cada mensaje que aparezca y no sé, y aquí un poco siendo parte de los medios de comunicación, si esto también se va a dirigir frente a medios de comunicación que muy irresponsablemente muchas veces ponen al aire a videntes, brujos, magos, chantas, básicamente, que dicen que eventualmente en un rango de tiempo siempre súper indeterminado y en un lugar súper indeterminado podría haber un temblor o un terremoto, que es algo que es obvio que algún día va a pasar. Pero ahí, además del mensaje y de la posibilidad de difusión, hay cierta credibilidad, porque los medios de comunicación tienen credibilidad. Sí, bueno, yo no sé si ahí ustedes buscan hacer también un punto de inflexión. O sea, de alguna forma el punto de inflexión es que por primera vez ONEMI presenta una denuncia. Antes habían sido la Intendencia, incluso los gobiernos regionales en su momento, pero ahora de alguna forma nosotros también, ONEMI, como dependiente también del Ministerio del Interior, hemos tomado una línea que no vamos a dejar. O sea, efectivamente,
por un lado también con esta señal queremos desincentivar, ¿cierto?, que en el futuro otras personas quieran ejercer este tipo de acciones. Esperamos obviamente dar con los responsables. No es difícil desde el punto de vista tecnológico ver el origen de ese mensaje. O sea, así como se descubrió el 2014 el origen de un WhatsApp, ¿cierto?, que finalmente era una menor de edad, que generó toda una cadena, ¿cierto?, de preocupación. Hoy día tecnológicamente, y en eso está obviamente la PDI, es posible definir el origen de ese mensaje y con lo mismo dar con los responsables que ocasionaron este proceso y que generaron esta cadena digamos, de desinformación. Ahora, efectivamente, como dices tú, esto forma parte de un ciclo que es bastante negativo. O sea, efectivamente, cuando en los medios de comunicación aparecen ciertos referentes, ya sea, como dices tú, en el fondo, del punto de vista del esoterismo, de la ciencia oculta, ¿cierto? Pero también a veces ciertos personajes que se definen como expertos, que a veces no tienen la base científica adecuada y que son referentes que lamentablemente los medios de comunicación están permanentemente recogiendo su opinión. Entonces vemos que a veces vemos los casos que son un poco más caricaturescos, ¿cierto?, los adivinos, los mentalistas, pero también a veces personajes que en el fondo no tienen a veces la preparación adecuada para hablar, por ejemplo, de ingeniería estructural o hablar de rescate urbano, y que son disciplinas que son bastante rigurosas, donde tenemos afortunadamente en Chile muchos especialistas. O sea, en Chile tenemos especialistas de clase mundial en ingeniería estructural, profesores universitarios, ¿cierto?, ingenieros del más alto nivel. Y son esos los referentes que hay que de alguna forma escuchar cuando son temas asociados a esa área específica. Y por lo mismo, nuestra idea es que efectivamente, por un lado, en la medida que sigan apareciendo este tipo de mensajes, vamos a recurrir a las mismas acciones, pero también hacemos un llamado, obviamente lo ha hecho nuestro director cuando presentó la denuncia, a los medios de comunicación para que entre todos también ayudemos a que esto, como sistema, no pierda credibilidad. Lo que ocurre, ¿cierto?, es que cuando la gente escucha esta información, le da credibilidad porque ha empezado de alguna forma, en algunas instancias, a perder credibilidad en el sistema formal. Y eso tiene que ver con, digamos, esta comunicación que se da alrededor del sistema, que permanentemente está a veces desinformando, criticando sin fundamento o apuntando a un sistema que efectivamente está en desarrollo, que tiene cosas por mejorar, pero que en su conjunto es un producto que es nacional, que es de todos, es responsabilidad de todos los sistemas. Ahora, este tema es súper importante. Hay garantías hoy día, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las mediciones, del monitoreo, para la gente que nos ve, de efectivamente poder reaccionar ante una emergencia de buena forma, porque a lo mejor también ahí está la explicación de tratar de anticiparse a algo que uno no puede necesariamente anticiparse. Entonces la gente trata de estar más alerta, muchas veces la justificación es no olvidar que esto puede pasar en cualquier momento, entonces podemos hacer que el pánico cunda en cualquier momento, pero si uno tuviera la confianza de que todo va a funcionar bien en el momento de una emergencia de esta naturaleza, a lo mejor se bajaría un poco esa ansiedad frente a la posibilidad de un temblor, de un terremoto, etcétera. ¿Hoy día estamos en condiciones suficientemente robustas o ahí también hay un trabajo por hacer? Yo creo que efectivamente es un proceso en que todos los países están permanentemente involucrados. Ahora, nuestro sistema nacional, desde el punto de vista de la amenaza sísmica y también de tsunami, está debidamente sustentada en 3 pilares, que son bastante claros y que hemos ido construyendo con el tiempo. En primer lugar, nuestra norma sísmica. Nuestra norma sísmica es digamos, un patrimonio desde el punto de vista de cómo hacemos nosotros bien nuestra estructura y cómo salvaguardamos la vida de las personas en primer lugar, que es el objetivo que tiene. Y esa norma sísmica ha sido un proceso que se ha ido desarrollando de terremoto en terremoto, desde los principios del siglo XX, ¿cierto?, hasta ahora. Cada vez que hay un sismo, ¿cierto?, se ha ido perfeccionando, actualizando la norma sísmica. Hoy en día un edificio construido después del 2010 es distinto a un edificio construido antes del 2010. Entonces hay un proceso de permanente mejora de esa línea de norma sísmica y por lo mismo, afortunadamente, si bien ha habido algunos casos particulares bastante lamentables, un edificio construido en Chile bajo la norma sísmica es un edificio seguro desde el punto de vista de su efectividad ante un terremoto. El segundo pilar tiene que ver con la coordinación del sistema de protección civil. Efectivamente, hay un ciclo de desarrollo importante desde el punto de inflexión que fue el terremoto del año 2010 y efectivamente Chile ha ido paulatinamente aprendiendo esa lección y fortaleciéndose en todos sus niveles, en los niveles que corresponden a los organismos públicos, la incorporación de tecnología, el mejoramiento de los sistemas de alerta en distintos niveles, desde los sistemas más tecnologizados, ¿cierto? Tenemos instalada desde hace un par de años, ¿cierto?, a nivel nacional, una red sismológica de nivel mundial, y esa red sismológica nos entrega información de primera fuente y del mejor nivel para efecto de definir esa amenaza. Y en tercer lugar, el pilar fundamental es la preparación de la comunidad. Esta cultura sísmica que Chile tiene es un patrimonio también y se ha ido cultivando y construyendo en base a la experiencia. Eso lo que hace hoy día es que la gente, incluso sin mediar a veces el aviso formal, tome decisiones y evacúe, ¿cierto?, porque entiende ya, desde el punto de vista de su cultura, de lo que le ha pasado a él y a sus familiares, digamos,
anteriores, que bajo ciertas señales hay que tomar acción. Entonces, esos 3 pilares, la norma sísmica, la coordinación del sistema y sus mejoras tecnológicas y la preparación de la población son el triángulo que de alguna forma ha hecho que Chile hoy día, desde el punto de vista de lo que es amenaza de terremoto y tsunami, pueda estar tranquilo de que ha ido desarrollando un proceso de mejora sustantiva con respecto a lo que fue el 2010. Ahora, respecto de la posibilidad de anticiparse a un gran sismo, hoy día efectivamente, y vamos a volver a hablar de este tema porque es lo que ha puesto en la agenda este mensaje, no hay nada que permita adelantarse o algún precursor, tener alguna señal de que algo mayor podría venir, o la señal efectivamente es que es siempre permanente, podría ser ahora, mañana, pasado, en un año, porque Chile en cualquier momento puede tener un terremoto. Sí, mira, cuando hablamos de un desastre, tratamos de evitar el concepto de desastre natural, ¿no? Los desastres no son naturales, son construcciones que más bien que son socionaturales, porque de alguna forma hay una amenaza permanente que obviamente tú señalas que en este caso es la amenaza sísmica. Nuestra costa entera, ¿cierto?, tiene al frente una zona de subducción, ¿cierto?, que es una zona donde permanentemente hay movimiento y sismicidad en toda la historia de nuestro país, que generó nuestra geología, nuestro paisaje, nuestra cordillera. Esa es parte de nuestra realidad y es una amenaza que es permanente. Pero el desastre se configura cuando esa amenaza, ¿cierto?, ataca lo que es a la población. O sea, en la medida que hay población expuesta con un nivel de vulnerabilidad definido, estamos frente a un desastre. Claro, Entonces, si no, una no especie de pasaría ecuación. nada. Claro, si obviamente, como decimos siempre, si hay una erupción volcánica en una isla desierta, es un fenómeno, digamos, reacomodo de la natural. Pero naturaleza, si claro, vive gente debajo, estamos frente a un potencial desastre. Entonces, Chile está expuesto obviamente a una amenaza permanente desde el punto de vista sísmico y lo que corresponde es atacar y mejorar lo que es el nivel de exposición y el nivel de vulnerabilidad. Y eso se resuelve, se ataca, se desarrolla con estos 3 pilares que te comenté: la norma sísmica, la coordinación del sistema y la preparación de la población. Ya, pero no hay nada que te pudiera indicar que en determinado lugar se va a producir, por ejemplo, un megasismo. Lo pregunto porque en ese mensaje además se habla de algo muy particular, que es como que debido al terremoto o los terremotos en México se ha producido una especie de silencio sísmico en Chile y que por lo tanto se está acumulando energía y eso derivaría en este megasismo que supuestamente claro, vendría. No, sí, efectivamente aquí tenemos nosotros sismos todos los días. O sea, nosotros... perdón, el silencio sísmico en Chile no existe ni un día. No hay, no. Que nosotros no lo sintamos porque no es perceptible es otra cosa, pero si uno se mete a la página incluso de sismología, uno ve todos los sismos que ha habido en los últimos minutos y son varios al día. Son varios, o sea, la placa, ¿cierto?, de Nazca se está incorporando debajo de la vaca sonora permanentemente. Hay un movimiento que es permanente, que son varios centímetros al año. Entonces, hay una energía que en la medida que se va acumulando, puede efectivamente generar grandes terremotos. Entonces, y eso, como sabemos que es una amenaza permanente, ya la conocemos bastante. Tenemos una investigación importante a nivel nacional de distinguir, en el fondo, cierta recurrencia a partir de la historia. O sea, y por lo mismo están identificados, son públicos y son científicamente definidos que hay lugares donde existe lo que se llaman ventanas sísmicas, ¿cierto? Esas ventanas sísmicas son lugares que de alguna forma tienen una potencialidad de un sismo importante y eso es información que es de uso público. Es como la famosa laguna sísmica en el norte. Que claro, sabemos dónde, pero no sabemos cuándo. No, y de hecho hay que decir que antes del 2010 se esperaba mucho más, así como en la cultura popular, a raíz de esto de la laguna sísmica en el norte, que en el norte pudiera pasar algo y eso no pasó y pasó en el centro-sur de nuestro país. Exacto. Con el 27F. Que también había una ventana, entonces gente siempre hay gente que aparece y dice, oye, sí, yo sabía, yo avisé. Bueno, hoy día afortunadamente tenemos una conexión mucho más estrecha con la ciencia, con la investigación. Tenemos mesas permanentes de apoyo científico en que nos están ellos también poniendo al día cuáles son los avances. Yo creo que hay una conexión importante que tiene que haber entre la ciencia, la academia y los organismos oficiales en estos temas, porque en la medida que vamos sabiendo lo que pasa, vamos estando atentos a la investigación y también fomentando la investigación, hoy día tenemos 2 centros de investigación por lo menos importantes en relación al tema de desastre y por lo mismo eso es bueno porque va generando una base de conocimiento que nos permite estar mejor preparados ante futuros desastres. Ahora, ¿se puede establecer algún tipo de nexo de relación entre un sismo y otro si es que pasa, no sé, en un mismo continente, por ejemplo, pero a los kilómetros de distancia que se puede producir los terremotos de México y Chile? Ese nexo de decir, bueno, porque la Tierra se movió en tal lugar, podría tener tal repercusión en esta otra, ¿existe? Pero, ¿se monitorea? Sí, no, de hecho ayer conversábamos con el director del Centro Sismológico, con Sergio Barrientos, sobre esto mismo, porque bueno, ayer hicimos una visita al Showa en conjunto vinieron los príncipes de Japón, querían conocer el sistema de alerta de terremoto, de tsunami de Chile, y ahí conversamos
Y le hicimos la misma pregunta y obviamente él, que es el experto y que sabe en el fondo cómo estas cosas funcionan, señalaba que eso es imposible. En el fondo que no hay una vinculación demostrada en términos de un gran sismo y otro. O sea, efectivamente el planeta es uno solo, pero hasta hoy día no se ha podido comprobar que hay una relación entre un terremoto fijado tan lejos del fondo de nuestro país que puede llegar a tener alguna incidencia en los procesos sísmicos locales que tenemos acá. Entonces, ahora, Víctor, uno dice, hoy día no existe la posibilidad de anticiparse a un sismo de gran magnitud. Sí tenemos este sistema de monitoreo que nos va registrando cuánto se está moviendo la Tierra, pero ¿eso será un problema de monitoreo? En el fondo, hacia el futuro puede ser un desafío de Chile y de la humanidad, porque esto es así en todos lados, pero sobre todo de Chile, que es un país ultrasísmico, que ha tenido de los peores sismos de la historia. ¿Puede ser un desafío el llegar a contar con algún tipo de sistema que te permitiera tener un predictor, tener un precursor que pudiera dar cuenta de la eventualidad de un sismo mayor? Sí, mira, aquí lamentablemente estas cosas, en el fondo, desde el punto de vista de qué tan preparados están los países para enfrentar los desastres, tienen ciertos indicadores, ¿ya? Y el indicador, digamos, el primero, y el pues digo que es lamentable, es el número de fallecidos, ¿ya? Los países van avanzando en la protección de la población y con respecto a eso van definiendo si lo están haciendo bien o les falta por desarrollar. Nosotros somos de los países que más emergencias tenemos en el mundo y que afortunadamente tenemos cada vez menos víctimas. Y de esa forma vamos configurando un país que es más seguro y que es mérito de todos, no solamente del organismo formal. Ahora, efectivamente la tecnología va avanzando, nos va dando obviamente cada vez más posibilidades de conocer este fenómeno y de poder enfrentarlo. Recordábamos, ¿cierto?, que antiguamente, o sea, nosotros el año 2007 no teníamos una red sismológica, el 2010 no había una red sismológica como la que tenemos hoy día. Hoy día estamos midiendo sismos en Chiloé, en Aysén, en Punta Arenas, lugares donde antes no se medían. No es que esté temblando ahora ya, lo que pasa es que ahora estamos midiendo. Entonces, o por ejemplo, lo que estamos haciendo con la falla de San Ramón. La falla de San Ramón hasta el año 2008 se definía como una falla inactiva. Y el conocimiento científico definió que es una falla activa. Y ahora lo que estamos haciendo como gobierno es monitorear. Entonces, es un proceso que va de la mano del conocimiento científico y la responsabilidad nuestra es recolectar datos científicos validados y de esa forma generar escenarios y preparar a la población frente a ese escenario. Ese es como el ciclo. Y hoy día yo creo que lo estamos tomando bien, pero desafortunadamente, digamos, este tipo de mensajes a veces nos desconcentran un poco como país de lo importante que es estar preparado independiente del escenario. Bueno, nos ha dado la oportunidad por lo menos de volver a hablar de esto, de aclarar esa información, de calmar si es que hay alguien que sigue creyendo pese a todo lo que se ha dicho y volver a repetir que los sismos no se pueden predecir y saber que por lo menos se está monitoreando, que se está haciendo un trabajo para poder estar lo más preparado posible en la eventualidad de que ese megaterremoto llegue, porque eso va a ser así algún día, como ha sido muchas veces en la historia de nuestro país. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a usted. Y ojalá que, que se encuentren los responsables y que se pueda hacer. Sí, también decir que vamos a seguir obviamente perseverando en este tipo de acciones porque también hemos recibido bastante apoyo de la comunidad. La gente nos dice, oye, qué bien, que tomen esto en el fondo como corresponde, que ojalá encontremos los responsables y eso da una señal de que obviamente vamos por el camino adecuado. Sí, pues la gente también quiere estar tranquila. Exacto. Gracias, Víctor, que le vaya muy bien. Un buen día. Vamos a una pausa.